A Vivien siempre le encantaron las sorpresas. Ya puedo imaginar la sonrisa en su rostro. No, no. Esto no puede ser. El duque retrocedió tambaleándose, con los ojos clavados en algo dentro de la habitación de su prometida. Su respiración se volvió irregular. El anillo de compromiso resbaló de sus dedos temblorosos y rodó por el suelo pulido. Sin decir una palabra más, caminó lentamente hacia el balcón. Las lágrimas nublaron su vista. Todo su mundo acababa de derrumbarse. Pagaré por este insulto. Lo juro. Nadie se atreve a traicionarme. Pasos. ¿Quién eres? Un par de manos lo empujaron con violencia por encima de la baranda del balcón. Los gritos de su prometida rompieron el silencio de la tarde. Los sirvientes del duque llegaron corriendo desde cada rincón de la propiedad. Pero antes de que nadie más pudiera alcanzarlo, una pobre criada negra, con las manos todavía cubiertas de jabón después de fregar los pisos de mármol durante todo el día, se arrojó junto al duque, que agonizaba en el suelo. Su excelencia, por favor, no se rinda. Amara sostuvo su cuerpo ensangrentado entre los brazos, llorando como si lo hubiera conocido toda la vida. Los médicos lograron salvarle la vida, pero no pudieron despertarlo. 1 año y 8 meses después, esa misma pobre criada negra se puso de pie frente al altar, con las lágrimas cayendo por su rostro, obligada a casarse con el duque inconsciente, sin imaginar jamás que el hombre que dormía frente a ella podía escuchar cada palabra que ella susurraba junto a su cama. No sé cómo ser tu esposa, pero te prometo que jamás te abandonaré. Antes de descubrir cómo la criada más despreciada de la propiedad se convirtió en la duquesa que nadie creyó que llegaría a ser, apoya este canal con un super gracias. Suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Ahora regresemos al día en que una pobre criada negra, sin saberlo, dio el primer paso hacia el destino que cambiaría su vida para siempre. Los primeros rayos del amanecer se extendían sobre las grandes torres de la mansión Ashford, donde la riqueza decidía el valor de una persona mucho antes que la bondad. Cada ventana pulida reflejaba privilegio. Cada pasillo de mármol resonaba con autoridad. Los sirvientes se movían en silencio por la propiedad, cada uno sabiendo exactamente cuál era su lugar. Entre ellos estaba Amara Bennet. Mucho antes del amanecer, ella y su madre viuda, Grace Bennet, ya estaban trabajando. Juntas cargaban pesados baldes desde el pozo, fregaban interminables pisos de mármol hasta que brillaban como espejos, limpiaban chimeneas ennegrecidas por el hollín, lavaban montañas de ropa a mano y hacían cada tarea desagradable que el resto del servicio se negaba a tocar. Su arduo trabajo no les ganaba ni gratitud ni respeto. Voy a limpiar esto de inmediato. No te quedes ahí parada. Recógelo. Sí, señora Briggs. Déjame ayudarte, Amara. Tal vez eso sea lo único que sabes hacer. Varios sirvientes se rieron. Grace tomó en silencio la canasta antes de que su hija pudiera hacerlo. Nosotras lo terminaremos, dijo Grace en voz baja. La señora Briggs cruzó los brazos. Más les vale, y ni piensen en comer con el resto del servicio hoy. Ni Amara ni su madre respondieron. Cuando la señora Briggs se alejó, Grace forzó una sonrisa cansada. Lo siento. Amara apretó suavemente la mano de su madre. No tienes nada por qué disculparte. Mientras estemos juntas, saldremos adelante un día más. Grace miró a su hija con los ojos llenos de lágrimas. Desearía que la vida hubiera sido más amable contigo. Amara sonrió a pesar del dolor en su cuerpo. La bondad todavía nos pertenece. Nadie puede quitárnosla. En otra parte de la propiedad, un día muy distinto estaba por comenzar. El duque Alexander Ashford se preparaba para la boda de la que todos hablaban desde hacía meses. Los sirvientes lo admiraban porque trataba a las personas con dignidad, sin importar su posición. Su generosidad se había ganado la lealtad de quienes trabajaban para él. Aunque apenas había intercambiado algunas palabras con Amara a lo largo de los años, ella nunca había olvidado el silencioso respeto en su mirada cada vez que sus caminos se cruzaban. Esa tarde, Alexander decidió sorprender a su prometida, Lady Vivien Beaumont. Sin avisar,
Viajó hasta la mansión Beaumont llevando una pequeña caja de terciopelo con un regalo. Pasó 1 año y 8 meses, pero nada cambió dentro de la gran habitación de la mansión Ashford. El duque Alexander Ashford seguía exactamente donde había estado desde el día de su caída, inmóvil bajo sábanas blancas e impecables, mientras la luz del sol iba y venía por los ventanales. La otrora animada propiedad se había vuelto silenciosa. Las risas, los días se convirtieron en semanas. La esperanza se apagaba con cada negativa. Una fría tarde, Lady Charlotte estaba junto a una ventana que daba al patio de mármol. Sus ojos siguieron una figura familiar. Amara Bennet estaba arrodillada en el suelo, fregando con cuidado las piedras a pesar del frío helado. Sus manos estaban rojas por el trabajo interminable. Cerca de allí, Grace Bennet luchaba por cargar un pesado balde de agua. El matrimonio cambió la vida de Amara Bennet de la noche a la mañana. Los interminables días de fregar pisos de mármol y cargar pesados baldes llegaron a su fin. En su lugar, cada hora de su día se dedicaba a una sola responsabilidad: cuidar al duque Alexander Ashford. Antes del amanecer, cada mañana entraba en silencio a su habitación. Corría las cortinas lo justo para dejar entrar la suave luz matutina. «Buenos días, Su Excelencia», susurraba con una cálida sonrisa, aunque no esperaba respuesta alguna. Le lavaba con cuidado el rostro y las manos con agua tibia antes de cambiarle los vendajes siguiendo las instrucciones del Dr. William Hawthorne. En otra parte de la propiedad, otro par de ojos observaba todo con creciente frustración. Mucho después de la medianoche, los pasillos de la mansión Ashford quedaron en completo silencio. Una sombra se deslizó por la oscuridad y se detuvo frente a la habitación del duque. La figura miró hacia ambos lados antes de abrir la puerta con cuidado. Adentro, una mano enguantada sostenía un pequeño frasco de vidrio con un líquido. En cuestión de minutos, pasos apresurados llenaron el pasillo. El Dr. William Hawthorne llegó con varios médicos, seguido de la duquesa viuda Eleanor, Lady Charlotte Ashford, el señor Harold Finch y sirvientes asustados. Nadie podía creer lo que estaba viendo. El duque Alexander Ashford estaba despierto. El Dr. Hawthorne lo examinó de inmediato. Los ojos de Alexander se movían lentamente de un rostro a otro. Su respiración se aceleraba. Sus manos temblaban. Cuando el doctor le hizo preguntas simples, Alexander no pudo responder. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Intentó levantar un brazo, apenas se movió. El miedo se extendió por su rostro. La habitación llena de gente lo abrumaba. «Todos, por favor, retrocedan», ordenó el doctor Hawthorne. Los sirvientes obedecieron de inmediato. Aún así, Alexander seguía tenso. Su respiración se aceleraba cada vez más. Amara se acercó en silencio. Sin decir nada, tomó su mano con suavidad. Entonces comenzó a cantar. Era la misma melodía suave que había cantado cada noche antes de dejar su cama. La habitación quedó en completo silencio. Cuando la canción familiar llegó hasta él, Alexander volvió lentamente los ojos hacia ella. El miedo en su expresión comenzó a desvanecerse. Su respiración se estabilizó. La tensión en sus manos desapareció. No apartó la mirada. Los días pasaron. Alexander se fortalecía poco a poco. Sus ojos seguían a Amara cada vez que entraba a la habitación. Una tranquila tarde, ella terminó de leer otro capítulo de su libro antes de cerrarlo. «Espero que la historia de hoy no haya sido demasiado aburrida», dijo con una pequeña risa. Se puso de pie y ajustó su manta. Cuando se giraba para salir, un sonido leve la detuvo. Miró hacia atrás despacio. Los labios de Alexander se habían movido. Su voz era débil, casi imposible de escuchar. Sin embargo, la única palabra susurrada llegó con claridad a sus oídos. «Amar». «Buenos días, Alexander. Te traje un poco de té». Los días que siguieron trajeron cambios silenciosos a la mansión Ashford. «¿Cómo te sientes?» Cada amanecer traía un poco más de esperanza que el anterior. Qué alegría que el duque Alexander Ashford ya no pasara cada hora dormido.
Su fuerza volvía poco a poco mientras el Dr. William Hawthorne guiaba con cuidado su recuperación. Aunque caminar seguía siendo difícil, Alexander ya podía sentarse junto a la ventana por breves periodos. Su voz seguía siendo débil, pero con cada día que pasaba lograba hablar un poco más. Amara Bennett permaneció a su lado en cada paso de su recuperación. Le recordaba descansar cuando se cansaba. Lo animaba cada vez que la frustración aparecía en su rostro. Celebraba cada pequeña mejora como si fuera la mayor victoria del mundo. Solía imaginar que escapaba dentro de las historias. Me hacían creer que existían lugares donde la gente juzgaba la bondad y no la apariencia. Lo recuerdo, dijo Alexander. Ella sonrió con cortesía. Nunca te había contado eso. ¿Lo hiciste? ¿Cuándo? Cuando no podía moverme, la habitación se quedaba en silencio. Alexander continuó. Me sentaba a tu lado cada noche. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella. Me contabas sobre tu infancia. Cada noche. Amara bajó lentamente la mirada. Me contabas sobre tu infancia. ¿Me escuchabas? Él asintió. Escuchaba tu voz todos los días. La emoción se le atoró en la garganta. Quería responderte. Luché por abrir los ojos. Su voz se volvió más suave, pero no pude. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Amara. Pensé que le hablaba a alguien que jamás me escucharía. Escuché cada palabra. Alexander sonrió con dulzura. Me hablaste de tu madre. Me agradeciste por darle una vida más segura. Te disculpaste por haberte convertido en mi esposa. La miró con gratitud silenciosa. Tu voz se convirtió en la luz que seguí. Cuando todo a mi alrededor era oscuridad, esperaba a que entraras a la habitación. Amara secó una lágrima antes de que llegara a su mejilla. Ninguno de los dos habló durante varios instantes. No hacía falta decir nada más. Desde ese día en adelante, algo hermoso comenzó a crecer entre ellos. No fue repentino. No fue forzado. Creció a través de momentos sencillos compartidos juntos. Amara apoyaba a Alexander mientras él aprendía a caminar de nuevo. Se quedaba a su lado en los jardines mientras él cruzaba lentamente los senderos de piedra con la ayuda de un bastón. Cada vez que perdía el equilibrio, ella lo sostenía antes de que pudiera caer. Cada paso logrado traía otra sonrisa. A veces reían juntos por las cosas más pequeñas. A veces pasaban tardes tranquilas leyendo bajo la sombra del viejo roble que dominaba los jardines. En las noches apacibles, Amara cantaba mientras Alexander simplemente escuchaba. Cerraba los ojos, reconociendo la misma melodía que lo había guiado a través del silencio de su coma. A medida que recuperaba las fuerzas, Alexander también comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Amara. Ella hablaba con sinceridad. Le contó sobre años de trabajo interminable, sobre cargar agua hasta que las manos le sangraban, sobre ver a Grace Bennett esconder su dolor detrás de sonrisas gentiles, sobre insultos que se habían convertido en parte de la vida diaria. Alexander escuchaba sin interrumpir. Cada historia lo llenaba de una tristeza silenciosa. Nadie debería haber soportado eso, dijo finalmente. Amara sonrió con dulzura. Ya pasó. Lady Charlotte Ashford se convirtió en compañía constante de Amara. Cada tarde llegaba cargando libros, guantes o vestidos elegantes. Con paciencia infinita, le enseñó todo lo que se esperaba de la duquesa de la mansión Ashford. Practicaron saludos elegantes. Aprendió bailes formales. Estudió invitaciones nobles y modales en la mesa. Descubrió cómo recibir a huéspedes distinguidos con confianza. Las lecciones a menudo terminaban entre risas. La distancia entre ellas fue desapareciendo poco a poco. Antes de mucho tiempo, hablaban menos como cuñadas y más como hermanas que hubieran crecido juntas. La duquesa viuda Eleanor observaba estos cambios en silencio. A menudo recordaba el día en que había rechazado la idea de que Amara llevara el apellido Ashford. El recuerdo la llenaba de arrepentimiento. Una noche, Amara la invitó al salón familiar. Sobre la mesa descansaba una caja de terciopelo.
La duquesa la abrió con cuidado. Adentro había un elegante collar que había pertenecido a generaciones de duquesas Ashford. Lo levantó con delicadeza entre sus manos. Esto ha pasado de madre a hija durante muchos años. Se acercó un poco más. Me gustaría que lo llevaras. Amara la miró sorprendida. No sé si merezco algo tan precioso. La duquesa sonrió con calidez. Sí lo mereces. Le colocó el collar alrededor del cuello antes de posar ambas manos con suavidad sobre sus hombros. Hija mía. La emoción llenó la sala. Amara luchó por encontrar palabras. En su lugar, abrazó a la mujer que alguna vez se había negado a aceptarla. En otra parte de la mansión, la señora Agatha Briggs observaba todo con incredulidad. Los mismos sirvientes que alguna vez se burlaron de Amara ahora se inclinaban respetuosamente cada vez que ella pasaba. Sin embargo, Amara nunca buscó venganza. Los saludaba con amabilidad. Hablaba con dulzura incluso a quienes más la habían herido. Su gracia dejó a muchos sirvientes avergonzados de su comportamiento pasado. Muy lejos de los muros de la mansión Ashford, oculto en una habitación apartada, un mensajero llegó con noticias urgentes. La misteriosa figura levantó la vista. El mensajero bajó la cabeza. Su señoría. ¿Vaciló? El duque ha comenzado a hablar. La sala quedó en completo silencio. Entonces, el atacante invisible apretó el puño lentamente. La noticia de la extraordinaria recuperación del duque Alexander Ashford se extendió por el reino más rápido de lo que nadie esperaba. Cartas llegaban a diario a la mansión Ashford. Viejos amigos que habían desaparecido durante su enfermedad de pronto deseaban retomar la amistad. Familias nobles que habían mantenido su distancia volvían a hablar bien del apellido Ashford. Lejos de allí, en la mansión Beaumont, Lady Vivian Beaumont estaba sentada frente a su tocador mientras su doncella le cepillaba el cabello en silencio. Una sirvienta entró a la habitación con correspondencia reciente. Mi señora, esta carta llegó desde la mansión Ashford. Vivian la abrió sin demasiado interés. Mientras sus ojos recorrían la página, sonrió lentamente. Dobló la carta con cuidado. Alexander está despierto. Su doncella asintió. Dicen que se ha recuperado mucho más de lo que nadie esperaba. Vivian se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Y su memoria? La doncella dudó. Dicen que todavía le cuesta recordar muchas cosas. Una sonrisa satisfecha apareció en el rostro de Vivian. Entonces no hay nada que temer. Se miró en su propio reflejo. Si no puede recordar lo que pasó, todavía tengo una oportunidad. Varios días después, la mansión Ashford se preparó para una gran celebración en honor a la recuperación del duque. El salón de baile resplandecía bajo cientos de arañas de cristal. Los músicos llenaron el salón con música elegante mientras los nobles de todo el reino se reunían para dar la bienvenida a Alexander de regreso a la sociedad. Amara Bennet estaba junto a su esposo, luciendo un vestido elegante que Lady Charlotte Ashford había elegido para ella. Aunque todavía se sentía nerviosa entre tantos invitados distinguidos, Alexander permaneció a su lado durante toda la velada. Cada vez que ella dudaba, él le ofrecía en silencio una sonrisa tranquilizadora. Del otro lado del salón, llegó otro carruaje. Lady Vivian Beaumont bajó a la alfombra roja vestida con un magnífico vestido esmeralda. Su confianza no se había apagado. Muchos invitados se giraron a admirarla mientras entraba al salón. La duquesa viuda Eleanor Ashford notó su llegada de inmediato. Una sombra cruzó su rostro. Lady Vivian se acercó con perfecta compostura. Su excelencia, dijo con educación. La duquesa la saludó con una breve inclinación de cabeza. No esperaba verla aquí. Vine a expresar mi alegría por la recuperación de Alexander. La duquesa la observó con detenimiento. ¿Puede saludarlo aquí, en el salón? Vivian comprendió el significado detrás de esas palabras. No la dejarían a solas con él. Durante casi toda la velada, Eleanor permaneció cerca de su hijo. Lady Charlotte hizo lo mismo.
Cada intento de Vivien por hablar en privado con Alexander fracasaba en silencio. Ella se negaba a rendirse. Ya avanzada la noche, Amara se disculpó para visitar a Grace Bennet antes de regresar a la celebración. En ese mismo momento, la duquesa viuda Eleanor fue llamada por uno de los administradores de la propiedad. Alexander se encontró solo por apenas unos minutos. Vivien vio su oportunidad. Se acercó a él con pasos suaves. Alexander. Él se giró despacio. Su expresión se mantuvo serena. Ha pasado mucho tiempo. Vivien bajó la mirada. Quería venir antes, suspiró suavemente, pero todos me decían que necesitabas paz mientras te recuperabas. Alexander no dijo nada. Ella se acercó un poco más. He escuchado que tu memoria no está del todo clara. Alexander la miró en silencio. Recuerdo algunas cosas, pero no todo. Vivien ocultó su alivio. Es comprensible después de un accidente tan terrible. Tomó su mano. Hay cosas que mereces saber. Alexander le permitió continuar. Ella miró a su alrededor antes de bajar la voz. Amara Bennet nunca te amó. El rostro de Alexander no reveló nada. Vivien siguió hablando. Se casó contigo porque quería tu título y tu fortuna. Todos saben que eras solo una sirvienta. Sin ti, todavía estaría fregando pisos. Hizo una pausa, observando su reacción. Mereces a alguien de tu propio mundo, alguien que de verdad pertenezca junto a un duque. Alexander permaneció en silencio. Vivien se acercó todavía más. Todavía puedes corregir este error. Divórciate de ella. Cásate con alguien digno de tu nombre. Por un breve instante, ninguno de los dos habló. Vivien creyó que la duda llenaba sus pensamientos. No tenía idea de que cada palabra solo fortalecía su determinación. Él lo recordaba todo. Recordaba el corazón roto que lo había llevado hasta el balcón. Recordaba los pasos que se acercaban. Recordaba el violento empujón que lo hizo caer en la oscuridad. Y, sobre todo, recordaba cada palabra tierna que Amara había susurrado junto a su cama, mientras todos creían que él no podía escuchar nada. Vivien sonrió con confianza. Sé que tomarás la decisión correcta. Hizo una reverencia elegante antes de alejarse, completamente satisfecha consigo misma. Alexander la observó perderse entre la multitud. Entonces, una leve sonrisa apareció en su rostro, no porque le creyera, sino porque ella acababa de revelar exactamente el tipo de persona que era. Poco después, Alexander salió en silencio del salón y entró en su estudio privado. El señor Edmund Sinclair ya lo esperaba dentro. El anciano abogado se puso de pie de inmediato. Su excelencia. Alexander cerró la puerta detrás de él. Su expresión se volvió seria. Caminó hasta la ventana que daba a los jardines antes de hablar. Es hora de que empecemos a reunir la verdad. El señor Sinclair comprendió al instante. Sin hacer más preguntas, tomó su cuaderno de notas. La búsqueda de justicia había comenzado. Los días que siguieron a la visita de Lady Vivien Beaumont se convirtieron en algunos de los más agitados que la mansión Ashford había vivido en años. Para quienes lo rodeaban, el duque Alexander Ashford parecía recuperarse lentamente, todavía luchando con fragmentos de su memoria. A veces se detenía antes de responder preguntas sencillas. A veces pedía a los sirvientes que le recordaran acontecimientos recientes. Incluso Lady Vivien escuchó que el duque solo recordaba pedazos de su pasado, exactamente como Alexander pretendía. Detrás de aquella cuidadosa actuación, la verdad se iba revelando paso a paso. Cada noche, después de que la casa se dormía, Alexander se reunía en privado con el señor Edmund Sinclair dentro de la antigua biblioteca. Juntos revisaban cartas, documentos de la propiedad, registros financieros y reportes de las semanas alrededor del accidente. Nada quedaba descartado. Cada pequeño detalle importaba. Mientras tanto, el Dr. William Hawthorne reabrió los registros médicos de los meses en que Alexander había estado inconsciente. Comparó con cuidado los medicamentos recetados con los que en realidad se habían administrado.
Un frasco llamó su atención. Su contenido no coincidía con las instrucciones originales del médico. Alguien lo había manipulado. El doctor lo guardó en silencio. Sabía que aquel descubrimiento podía ser importante. En otra parte de la propiedad, los sirvientes más antiguos por fin encontraron el valor para hablar. Algunos recordaban pasos desconocidos moviéndose por pasillos restringidos, entrada la noche. Otros recordaban visitantes que no tenían ninguna razón para estar cerca de los aposentos privados del duque. El señor Harold Finch, el fiel mayordomo, compartió cada conversación con Alexander y el señor Sinclair. Las piezas comenzaban a encajar. Los guardias de la propiedad también revelaron algo inusual. La noche en que Alexander cayó del balcón, una sección de los terrenos había quedado brevemente sin vigilancia después de que un sirviente reportara, falsamente, actividad sospechosa cerca de los establos. Mientras los guardias investigaban, alguien pudo entrar o salir de la mansión Beaumont sin llamar la atención. Alexander escuchaba con atención. Cada respuesta lo acercaba más a la verdad. Lejos de allí, Lord Nathaniel Ashford recibió noticias inquietantes. El duque estaba haciendo preguntas. El abogado de la familia había reabierto viejos registros. Incluso los guardias volvían a ser interrogados. Nathaniel caminaba de un lado a otro por su estudio. Su confianza comenzaba a resquebrajarse. Si siguen escarbando, dejó la frase inconclusa. El silencio decía el resto. Más tarde esa semana, se presentó otra oportunidad. Alexander había salido a los jardines de la propiedad para tomar aire fresco, mientras Amara regresaba brevemente a la casa a buscar el libro que estaban leyendo juntos. Una figura encapuchada entró en silencio al jardín por un sendero lateral. Escondido en la manga de un abrigo descansaba un pequeño frasco. El desconocido se acercó cada vez más a la silla de Alexander. Solo quedaban unos pocos pasos. En ese preciso instante, Amara volvió corriendo con el libro olvidado en las manos. Lo siento, casi me voy sin esto, dijo con una sonrisa. La figura encapuchada retrocedió de inmediato. Solo estaba pasando por los jardines, dijo el desconocido con calma. Amara asintió con cortesía. Espero que disfrute de las flores. El visitante ofreció una breve sonrisa antes de desaparecer por otro sendero. Alexander observó a la figura alejarse. Reconoció la ya familiar sensación de peligro. Aunque no dejó que nada se le notara, tomó nota en silencio de cada movimiento. En otra parte, la frustración de Lord Nathaniel crecía. Otra oportunidad se le había escapado. Sin saberlo, Amara había impedido de nuevo que nadie se acercara lo suficiente a Alexander. La duquesa viuda pronto notó el creciente número de extraños incidentes alrededor de su hijo. En silencio, duplicó la guardia asignada a su ala. Ningún visitante entraba sin permiso. Lady Charlotte revisaba personalmente a Amara varias veces al día. No irás a ningún lado sola, insistió. Amara sonrió. Te prometo que tendré cuidado. Charlotte le apretó suavemente la mano. Eres familia. La calidez dentro de la mansión Ashford siguió creciendo a pesar del peligro que la rodeaba. Alexander y Amara pasaban largas tardes juntos en la biblioteca. A veces leían, a veces simplemente conversaban. Otros días caminaban despacio por los jardines mientras hablaban de sueños que nunca antes se habían atrevido a compartir. Una tarde se detuvieron junto a la vieja fuente donde las rosas trepaban por los muros de piedra. La luz del atardecer pintaba los jardines de tonos dorados y suaves. Alexander miró a Amara durante un largo instante. Hay algo que he querido decirte. Ella esperó en silencio. Cuando estaba atrapado en la oscuridad de mi coma, tu voz se convirtió en la razón para seguir luchando. Se acercó un paso más. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. En algún momento del camino, me enamoré de ti. Amara se quedó sin palabras. Había imaginado escuchar esas palabras muchas veces. Nunca había creído que llegarían a ser reales. Una sonrisa suave apareció lentamente en su rostro.
Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que la bondad siempre pasaría de largo junto a mí. Tomó su mano. Tú cambiaste eso. Alexander cerró los dedos alrededor de los de ella. Durante un momento tranquilo, ninguno de los dos habló. El silencio decía más de lo que las palabras jamás podrían. Varios días después, elegantes invitaciones comenzaron a salir de la mansión Ashford. Mensajeros viajaron por todo el reino. Cada familia noble respetable recibió una. Los rumores se extendieron rápidamente. La gente se preguntaba por qué el duque había organizado una reunión tan importante. La mañana en que se entregaron las invitaciones, Alexander se dirigió a su familia dentro del gran salón. La duquesa viuda Eleanor, Lady Charlotte, Amara, el señor Sinclair y el doctor Hawthorne estaban todos cerca. Alexander miró a cada uno de ellos antes de hablar. Su voz era serena. Hay algo que todos merecen escuchar. Un silencio pesado se instaló en la sala. El esperado banquete pronto revelaría si la verdad finalmente podría vencer las mentiras ocultas en el silencio. El gran salón de baile de la mansión Ashford nunca había estado tan lleno. Arañas de cristal iluminaban el suelo pulido mientras nobles de cada rincón del reino se reunían bajo el escudo de la familia Ashford. Conversaciones elegantes llenaban el salón mientras los músicos tocaban suavemente de fondo. Nadie sabía por qué el duque Alexander Ashford había convocado una reunión tan importante. Los rumores pasaban de un invitado a otro. Algunos creían que pensaba celebrar su recuperación total. Otros esperaban un anuncio político. Solo un puñado de personas conocía la verdad. Cuando las puertas se abrieron, las conversaciones se detuvieron. El duque Alexander entró al salón con tranquila confianza. A su lado caminaba Amara Bennet, vestida con un elegante vestido color marfil que reflejaba tanto elegancia como humildad. Grace Bennet caminaba con orgullo detrás de su hija, mientras la duquesa viuda Eleanor Ashford y Lady Charlotte Ashford recibían a los distinguidos invitados. Alexander subió a la plataforma elevada. Miró el salón repleto antes de hablar. Les agradezco a todos por acompañar a mi familia hoy. Su voz serena llegó a cada rincón del salón. También agradezco a quienes oraron por mi recuperación durante los días más oscuros de mi vida. Los invitados escuchaban en completo silencio. Alexander se giró despacio hacia Amara. Ella lo miró con silenciosa confusión. Sin previo aviso, se arrodilló ante ella. Murmullos de sorpresa recorrieron el salón. Incluso los músicos dejaron de tocar. Los ojos de Amara se abrieron de par en par. Su excelencia. No. Él negó con la cabeza. Hoy me arrodillo ante la mujer que me devolvió la vida. La emoción llenó la sala. Alexander tomó con cuidado ambas manos de Amara. Cuando yacía atrapado en esa cama, incapaz de moverme o hablar, todos creían que yo no escuchaba nada. La miró a los ojos. Escuché tus historias. Escuché tus miedos. Escuché cada oración. Escuché cada canción. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Su voz se volvió más firme. Ningún médico pudo darme la fuerza que tu bondad me dio. Se puso de pie lentamente, volviéndose hacia los nobles reunidos, continuó. Amara Bennet me salvó la vida. No porque tuviera riqueza, no porque llevara un título noble, sino porque su corazón jamás abandonó a alguien a quien el mundo ya había dado por perdido. Tomó su mano. Ella es la mayor bendición que Dios ha puesto jamás en mi vida. El salón permaneció en silencio. Entonces la expresión de Alexander se volvió seria. Hay otra verdad que todos deben escuchar. Todas las miradas quedaron fijas en él. Recuerdo la noche de mi caída. La sonrisa de Lady Vivian Beaumont desapareció. Lord Nathaniel Ashford se puso rígido donde estaba. Alexander continuó con calma. Visité la mansión Beaumont para sorprender a Lady Vivian. Cuando entré en su habitación privada, descubrí una traición que rompió cada promesa que alguna vez nos hicimos. La sala se llenó de murmullos. Salí de la habitación con el corazón roto. Salí al balcón.
Escuché pasos detrás de mí. Comencé a girarme. Antes de poder ver el rostro de esa persona, me empujaron. El señor Edmund Sinclair dio un paso al frente, cargando varios documentos. El doctor William Hawthorne se unió a él. Alexander asintió. Durante meses se ha reunido evidencia. El señor Sinclair se dirigió a los invitados. Registros de la propiedad, declaraciones de testigos, reportes de la guardia, evidencia médica, todos apuntan a la misma conclusión. El doctor Hawthorne levantó un pequeño frasco de vidrio. Este veneno fue encontrado entre las medicinas preparadas para su excelencia. Nunca fue recetado. Harold Finch identificó movimientos sospechosos registrados la noche del ataque. Los sirvientes más antiguos confirmaron actividad inusual. Los guardias describieron cómo habían sido deliberadamente distraídos de sus puestos. Finalmente, Alexander miró directamente a Lord Nathaniel. ¿Creíste que heredarías la mansión Ashford si yo moría? El rostro de Nathaniel palideció. Alexander se volvió hacia Lady Vivian. Elegiste el silencio en vez de la verdad. Dejaste que todos creyeran que mi caída fue un accidente. Ninguno de los dos pudo negar la evidencia. Los guardias reales dieron un paso al frente. Sin oponer resistencia, Lord Nathaniel Ashford y Lady Vivian Beaumont fueron llevados bajo custodia para enfrentar la justicia por sus crímenes. Un pesado silencio permaneció después de que los sacaran del salón. La duquesa viuda Eleanor Ashford caminó lentamente hacia Amara. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Bajó la cabeza ante todos los presentes. Lady Amara, te juzgué por tu posición y no por tu carácter. Te hablé sin compasión. No supe ver a la mujer extraordinaria que tenía frente a mí. Tomó con suavidad las manos de Amara. ¿Me perdonarás? Los ojos de Amara también se llenaron de lágrimas. No hay nada en mi corazón que perdonar. La duquesa la abrazó con fuerza. Lady Charlotte sonrió entre lágrimas de felicidad. Mi hermana. La señora Agatha Briggs y las demás sirvientas principales dieron un paso al frente. Avergonzadas, bajaron la cabeza ante Amara. Ninguna de ellas podía mirarla a los ojos. Amara la recibió con la misma calma y bondad que siempre había llevado consigo. Alexander tomó de una caja de terciopelo que descansaba sobre una mesa cercana. Dentro estaba el anillo oficial de duquesa de la familia Ashford. Lo colocó con delicadeza en el dedo de Amara, ante toda la nobleza reunida. Levantó su mano con orgullo. Desde este día, que nadie cuestione quién está a mi lado, la duquesa de la mansión Ashford. El salón estalló en aplausos. Esa tarde, más tarde, Alexander Ashford, Grace Bennet y la duquesa viuda Ashford, todos se pusieron de pie y caminaron juntos por el suelo de mármol del patio, aquel mismo lugar donde Amara alguna vez había fregado el suelo mientras soportaba insultos y humillaciones. Los mismos sirvientes que la habían ignorado dejaron de trabajar para inclinarse respetuosamente a su paso. Amara miraba a su alrededor en silencio. Nada en aquel patio recordaba ya a la familia afligida de antes. Ella nunca se había vuelto digna por llevar vestidos elegantes o joyas preciosas. Siempre había sido digna. Su bondad había transformado a una familia sumida en el dolor, había devuelto la esperanza a un hogar roto, y le había recordado a todos en la mansión Ashford que la verdadera nobleza no se mide por el nacimiento, sino por la bondad que una persona elige dar.